Le saluda Iván Parra, profesor de matemática del Liceo Las Mercedes para la sección 9.1 y 9.5. En este video vamos a analizar la guía de trabajo autónomo número 2 para el curso lectivo 2021, el cual trata dos temas. Uno, el teorema de Pitágoras, y el otro, determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Comenzaremos primero analizando el teorema de Pitágoras. Para comenzar, quiero aclarar que el teorema de Pitágoras se usa para calcular lados de triángulos que sean rectángulos. Para empezar, vamos a leer la primera actividad. Dice, las pulgadas de un televisor se determinan de acuerdo a la longitud de su diagonal. La pantalla que se muestra en la imagen es de 40 pulgadas. Cuando hablamos de las pulgadas de una pantalla, estamos hablando de la medida de la diagonal de esa pantalla, no así la medida del ancho o del largo de la pantalla. Dice acá, remarque la diagonal de la pantalla en la figura de abajo. Complete la cantidad de triángulos formados y clasifíquelos según la medida de sus ángulos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diagonal de la pantalla? Es un segmento de recta que va de esquina a esquina. Por ejemplo, una diagonal sería esta que estamos marcando acá, y otra diagonal sería esta otra, es decir, que en la pantalla podemos visualizar dos diagonales. ¿Ven? Dice, remarque la diagonal de la pantalla en la figura de abajo, complete con la cantidad de triángulos formados y clasifíquelos según la medida de sus ángulos interiores. Una vez que hemos trazado la diagonal en la pantalla, nos queda una figura como esta, que está acá, como esta, ¿ven? Al trazar la diagonal, ¿cuántos triángulos se forman? Se forma un triángulo arriba y un segundo triángulo aquí abajo. Entonces hay dos triángulos y además de eso tienen una característica especial, que son triángulos rectángulos. ¿Qué son triángulos rectángulos? Aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Y para poder visualizar un ángulo recto, por lo general esos ángulos se identifican con unos cuadritos como estos, que indica que hay un ángulo de 90 grados ahí. Por ende, el triángulo se llama triángulo rectángulo. Aquí hay un dato importante. Dice, en un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Entonces vamos a conocer quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Dice, remarque con rojo los catetos y con azul la hipotenusa. Por lo tanto, marcando con rojo los catetos, tendríamos lo siguiente. Esto es un cateto. Este es el otro cateto, ¿verdad? Y con verde, perdón, con azul, la hipotenusa. Esta sería la hipotenusa. ¿Lo ven? Con rojo los catetos y con azul la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto medía la pantalla en pulgadas? 40. Entonces, ¿qué es lo que mide 40? Esta diagonal, esta hipotenusa.
40. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Esto es lo siguiente, lo que tenemos remarcado acá. Vamos a ver. En este triángulo rectángulo tenemos denotado a los catetos con una letra A y una letra B, y la hipotenusa con la letra C. El teorema establece que la medida de los catetos al cuadrado, estos catetos al cuadrado sumados, tienen que ser igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado, donde A y B representan las medidas de cada cateto y C representa la medida de la hipotenusa. Vamos a ver un ejemplo concreto. En el triángulo ABC, este triángulo celeste que tenemos acá, la medida de A se calcula de la siguiente manera. Observen que en este triángulo rectángulo no tenemos la medida de este cateto A, y es lo que vamos a encontrar. Mucho ojo, pongan bastante atención para que vean cómo se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la medida de un cateto o la hipotenusa. Entonces comenzamos escribiendo lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice? Que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, el otro cateto mide 8. 8 al cuadrado va a ser igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa mide 14. Ok, ahora ¿qué hago? Vamos a calcular el valor de 8 al cuadrado y de 14 al cuadrado. El resto lo voy escribiendo. Esto lo bajo porque es lo que quiero encontrar. Al cuadrado más 8 al cuadrado son 64, igual, y 14 al cuadrado es 196. Entonces observen que tengo al cuadrado más 64 es igual a 196. Para conocer el valor de A, necesito que este 64 se venga a restar con el 196. 196 menos 64. Hago la resta, sigo escribiendo A al cuadrado y anoto el resultado de la resta, que es 132. Ya para concluir y saber el valor de A, necesito quitar el 2 que tiene el A de exponente. Y para quitarlo, debo de calcular la raíz cuadrada a 132. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 132, el valor positivo, es 2 raíz de 33. Y ese 2 raíz de 33 es lo que mide la hipotenusa. Y de esta manera podemos encontrar el valor, el valor del cateto A que nos hacía falta. Muy bien, el video ustedes pueden detenerlo, echarlo hacia atrás si algo no ha entendido. Les recomiendo ver el video con papel y lápiz y que vaya haciendo los cálculos. También les dejo acá 3 videos en los cuales ustedes pueden ver para que refuercen este tema. Ok, ¿qué hemos hecho? Calcular un cateto de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. En la página 3 vienen unos ejercicios para que ustedes pongan en práctica el teorema de Pitágoras. Sin embargo, voy a hacer el ejercicio número 1 para que ustedes se ayuden, vean cómo se hace. Anteriormente encontramos el valor de un cateto y en el ejercicio 1 lo que proponen es encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a realizarlo. Escribiendo primero el teorema de Pitágoras, que dice que cateto al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Busco los valores de 8 al cuadrado, bueno, los calculo, que es 64. Recuerden que 8 al cuadrado
es 8 por 8, que es 64, más 6 al cuadrado, que es 36. Esto es igual a al cuadrado. Voy a seguir acá porque no tengo campo. 64 más 36 es 100, igual al cuadrado. Y por último, debo de calcular la raíz cuadrada de 100 para ya obtener el valor de A. Por lo tanto, A tiene un valor de 10, es decir, que esta hipotenusa mide 10 centímetros. Y de esa manera ya puedo obtener la medida de la hipotenusa. Una recomendación para que los cálculos les salgan bien cuando tenemos raíces, como en este caso, a la hora de digitar en la calculadora es necesario encerrar entre paréntesis. Muy bien, ahí les queda ese ejemplo para que se guíen y puedan realizar los demás ejercicios. En la actividad de la ranita les voy a dejar un video donde se explica esta actividad. El link del video se lo dejo en la descripción, ahí abajo en la descripción de este video. También se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. En otro video vamos a analizar o vamos a realizar el cálculo de las coordenadas de puntos en el plano cartesiano.